¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Nuevamente estoy con ustedes aquí en su programa, por supuesto por IMEFI TV. Y como siempre es un gusto darle también la bienvenida a mi amigo Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Alex? Hola Luis, me encuentro muy bien, muchas gracias. Un gusto nuevamente de estar aquí presente con todos ustedes y por supuesto ansioso y gustoso por empezar a platicar de estos temas que pues al menos a nosotros nos apasionan, Luis. Al menos a nosotros. Diría mi esposa, ay, es que me aburro, ¿no? Pero bueno, estamos aquí con toda la intención, con todo el gusto, con todo el placer de platicar con ustedes acerca de temas que siempre consideramos que son necesarios saber un poquitín acerca de ellos. Sí, así es. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante relevante, el cual pocas veces o muchas veces se ha hablado de él. Me refiero a pocas veces porque muchos lo hacemos de manera incorrecta. También me refiero a muchas veces porque hay cursos, hay TikToks, hay YouTube, hay de todo que hablan acerca del tema de dividendos, pero como siempre lo hemos manejado aquí, ¿no? No hay nada como bajarlo, plasmarlo, hacer un breve resumen y todo bajo lo que nos comenta la misma ley, ¿no? En este caso tenemos el tema de dividendos. Para empezar, tenemos que estar muy conscientes de que la palabra dividendos no existe en la reglamentación fiscal. Realmente, si tú buscas en toda la parte del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no existe como tal la palabra dividendo, una definición. Pero sí existe la parte de utilidad, que es precisamente la obtención de resultados que se manejan a través de una persona moral. En este caso, cuando hablamos de dividendos, es la repartición de esas utilidades generadas que se le van a dar a cada uno de los socios o accionistas, ¿no, Alejandro? Sí, por supuesto, Luis. Como bien lo has mencionado, los dividendos es aquella parte en la que todo socio, toda aquella persona que suscriba una acción, al menos una acción, que aporte su dinero, que aporte su capital, lo hace con la intención de ¿qué? De obtener un beneficio, ¿no es así, Luis? O Sí. sea, esa es la finalidad de suscribir una acción o en N cantidad de acciones. Obtener un beneficio a futuro por la inversión de ese dinero. Pero ese beneficio, ese retorno tiene implicaciones jurídicas, implicaciones fiscales, legales, las cuales de alguna manera trataremos aquí de abarcar de manera tal vez un poco general, porque es un tema muy, muy amplio. O sea, el tan solo hablar de dividendos tendríamos que remitirnos a qué son ingresos para personas del título 2, personas morales que tributan en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que si vamos a hablar de deducciones, que si vamos a hablar de costo, porque todos esos elementos nos van a llevar a un resultado fiscal, primeramente. También vamos a obtener una cuenta que se llama CUFIN, cuenta de utilidad fiscal actualizada, la cual nos va a llevar de la mano. Pero bueno, para no ir brincando Ya te así, me Luis, adelantaste, para no ir Alejandro. brincando así, tienes razón, vamos por partes. A ver, la primera pregunta que yo haría a nuestro público y a nosotros mismos, a ver, ¿quién es el órgano facultado para decretar los dividendos? ¿Quién decide que se va a partir el pastel, Luis? Pues obviamente los accionistas, ¿no? Mediante una asamblea, recordemos que hay 4 tipos de asambleas en una organización, en una persona moral. Normalmente las más comunes son ordinaria y extraordinaria. La asamblea ordinaria, como lo marca la Ley General de Títulos de la Ley General de Operación Ley ya estoy General de confundiendo. Títulos, Ley Ley General de General Sociedades de Sociedades Mercantiles. Mercantiles. Gracias, La Alejandro. de La Ley títulos y General operaciones de crédito es es otra. otra. La Ley General de Sociedades Mercantiles, perdón, nos especifica que las asambleas ordinarias se tienen que establecer a los 4 meses posteriores en el que se realiza el término del ejercicio fiscal. Entonces, en este sentido, estamos hablando que a más tardar nosotros terminamos el 31 de diciembre el ejercicio, 4 meses posteriores, hasta el 30 de abril, nosotros tenemos que hacer estrictamente necesario, indispensable y obligatoriamente por la Ley General de Sociedades Mercantiles tenemos que hacer una junta como tal de socios accionistas. ¿Para qué es esta junta? En esta junta nosotros vamos a reconocer como socios accionistas, válgame la redundancia,
los números que nos va a dar el contador o nos va a dar la parte administrativa, en donde nos dice específicamente si tenemos utilidades o pérdidas. Obviamente, si nosotros tenemos utilidades, tenemos que saber, que especificar qué vamos a hacer con esa pérdida, con esa utilidad. La pérdida la vamos a pagar, la vamos a absorber, o con las mismas utilidades de ejercicios anteriores se va a cubrir. Si tenemos utilidades, lo vamos a hacer parte del capital, vamos a hacer nuevas inversiones, o bien la vamos a repartir. Pero en ese sentido, muchas veces el primer error, Alex, que tenemos nosotros, los socios o accionistas, es que no hacemos como tal estas juntas ordinarias que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. No las hay, Alejandro. Fíjate, Luis, que acá creo que de lo que acabas de comentar es importante hacer la primera observación. Los contadores generalmente nos abocamos a nuestra chamba. Vamos a ver qué dice el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a dividendos. Espérate, chamaco. O sea, primero debemos de hacer, de observar lo que establece la Ley General la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Así es. O sea, es precisamente eso. De ahí, de los comentarios que acabas de decir, me gustaría rescatar lo siguiente, Luis. Evidentemente y efectivamente, como bien lo mencionaste, es la Asamblea General de Accionistas la que va a determinar el decreto de esos dividendos. Pero ¿cuándo se da ese decreto de dividendos? Lo mencionó el maestro Luis. A ver, si yo tengo una empresa que trae pérdidas contables, entonces pregunta Luis, ¿yo puedo, o el Consejo de Administración puede decretar dividendos? No puede. Efectivamente, no lo puede hacer. Lo primero que tiene que hacer es cubrir las pérdidas, pagar las pérdidas para después tener un remanente que ese sí será susceptible de distribuirse. Y antes de eso, la Ley General de Sociedades Mercantiles también establece que debemos de retirar una reserva legal del 5% de la utilidad de ese ejercicio hasta completar el 20% del total del capital. Entonces, ya tenemos nuestros primeros topes, ¿no? Para los accionistas cuando dicen, tuvimos una racha de 2, 3 años malos, tenemos pérdidas contables, pero este año fue el bueno, Luis. A ver, contador, dígame, ¿cuánto vamos a poder distribuir? Pues, ¿qué crees, querido socio? Que no se pueden decretar dividendos porque primero tenemos que pagar la pérdida que traemos arrastrando, ¿no? Y una vez que ya pagamos esa pérdida, ahora tenemos que retirar el 5% de reserva legal. Y esas personas que nos acompañan, ese es trabajo del abogado. Ese es trabajo no del contador. Evidentemente, el empresario va a decir, contador, usted redácteme la asamblea, el acta de asamblea donde diga que va a haber dividendos. Pero es importante recomendar a todas las personas que nos escuchan que debemos de asesorarnos del especialista en cuanto a la materia, ¿no? En este caso, tener conocimiento, si bien nosotros no somos los especialistas, porque no somos abogados como tales, entonces, pero tenemos al menos una noción de qué se debe de hacer, entonces tener esa noción para establecerle a nuestro empresario, a nuestro cliente, a la empresa para la cual estamos laborando, decirle, a ver, antes de pagar dividendos, primero debemos de hacer caso a lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, pagar nuestras pérdidas y sacar nuestras reservas. Y entonces veremos si es factible decretar los dividendos. Y ya el aspecto fiscal es otro rollo, ni siquiera me estoy metiendo en ese todavía, ¿no, Luis? Sí. Entonces, esa es la parte que queremos resaltar, porque es importante concatenar todos los lineamientos que vierten en cuanto al punto acerca de los dividendos, ¿no, Luis? Justo, Alejandro. Y fíjate que antes todavía de eso, Alex, hay otro factor importante que muchas veces dejamos de lado. Tú sabes que en las normas de información financieras, específicamente en el C3 y en el C11, nos dice que cuando nosotros no hemos dado nuestra aportación inicial al 100%, pues obviamente no es capital. Sí, porque se suscribió el capital, pero no se exhibió el capital. Y ese es otro punto, fíjate. No, espérate, antes de que te vayas, espérame. ¿Qué pasa con esto? Oye, ¿cómo me vas a repartir un dividendo si tú todavía no exhibes la parte social que tú dijiste que ibas a exhibir? Y también la Ley General de Sociedades Mercantiles nos especifica que si no has hecho tu aportación, pues no es una parte social como tal. O sea,
realmente ni siquiera Todavía eres es una socio, cuenta por Alejandro. cobrar todavía. Exactamente. Oye, tú y yo vamos a ser una sociedad, Alejandro. Vamos a poner 50,000 y 50,000. Y resulta que los primeros 3 años dijimos que yo iba a poner mis 50,000 pesos, pero no puse nada porque no tenía. Y aunque haya tenido, no lo puse. Pero resulta que después de 3 años hacemos los números y ya nos dio, ya tenemos CUFIN, como bien lo manejaba el maestro Alejandro, cuenta de utilidad fiscal. Tenemos una utilidad por repartir y decimos, a ver, pásame el dinero, Alejandro. A ver, espérate, Luis, pero si tú mi socio eres, o sea, realmente estás aquí en el acta constitutiva, pero no has hecho tu aportación como tal. Entonces, contablemente, ni siquiera podrías ser socio. Si no eres socio, no tienes un capital reconocido, no eres una parte integral de la sociedad como tal. Entonces, ¿cómo puedes pedirme un dividendo si todavía tú no das lo que te corresponde, ¿no, Alejandro? Sí, es importante, y para aquellos que no estén muy versados en el tema, es importante saber que no es lo mismo suscribir que exhibir. Aquellos contadores o aquellas personas que han tenido la oportunidad de fundar probablemente alguna empresa, pues cuando vamos a protocolizar el acta, la escritura constitutiva, cuando vamos a decir, a ver, vamos, Luis y yo vamos a conformar una empresa, él va a ser el socio A, yo voy a ser el socio B, y vamos a suscribir un capital social de 50,000 y 50,000 pesos. Pero aún no lo hemos exhibido, o sea, simplemente le informamos al notario que vamos a suscribir y nos vamos a obligar a realizar ese pago, a exhibir ese pago del capital. Y esto yo se los comento mucho a mis alumnos de contabilidad. Uno, cuando les digo cuál es el primer asiento contable que debemos de hacer cuando se funda en una empresa. Y ya empiezan los dimes y diretes, que si cargo a bancos, que si abono al capital social. Evidentemente todavía es una cuenta por cobrar, capital suscrito pendiente de exhibir. Cargo a una cuenta de activo, capital suscrito pendiente de exhibir, que realmente es una cuenta por cobrar, con abono al capital social. Cuando se realice la exhibición, cuando llegue Luis y llegue Alejandro, a ver Luis, ahí está mi dinero, ya lo deposité en la cuenta del banco, es más, ya lo deposité en la caja chica de la empresa. Entonces en ese momento se hace el cargo a bancos, el cargo a caja, con abono a la cuenta por cobrar. Pero bueno, eso es importante mencionarlo, sí, Luis, porque en la práctica, sucede, no sé tú, pero me ha tocado, sí, ver que el capital, si bien lo suscribieron, jamás lo exhibieron. Exacto. Y así están chambeando, y así, sí, están trabajando. Entonces llegan las vacas gordas y tienen la intención de sacarlos, de decretar los dividendos. Oye, yo ya aporté, pero espérame, chaparrito, ¿cuál aportaste? Sí, ¿no? O sea, ¿qué aportaste? Pues no, nomás en papel, idea, ¿no? Entonces, es importante, precisamente como bien lo mencionaba el maestro Luis, pues llevar un control de nuestras asambleas, en donde se llevan todos los cambios precisamente de los administradores, ¿no? Entonces, tenemos ya varios elementos que nos acotan el efecto de decretar los dividendos. Primero, pagar pérdidas. Segundo, exhibir el capital, el cual nos obligamos nosotros a pagar, nos, ¿no? Comprometimos, ajá. Extraer la reserva legal del 5% para cubrir con lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y una vez hecho esto, entonces ahora sí, del Consejo de Administración estará facultado o estará habilitado, por decir esa palabra, a efecto de decretar dividendos, si es que lo hay, ¿no? O sea, sí, porque me ha tocado en la práctica, Luis, empresas que traen pérdida y quieren decretarse dividendos, sí, ¿no? Sí, es que es el desconocimiento, Alejandro. Fíjate que muchas veces es la parte de las mismas sociedades, los mismos contadores que están fungiendo como asesores, ¿sabes qué yo tengo? Imagínate, te llega a ti una empresa el día de hoy, Alejandro, y tienes, no sé, la acabas de agarrar hace un mes y te dicen los socios, quiero utilidades ahorita. Y a lo mejor te dan números. Obviamente, cuando te hacen la entrega, te dan los números del último estado de resultados, los últimos estados como tal, y cuando tú te metes a ver, tienes utilidades de ejercicios anteriores, a lo mejor de 1 o 2 ejercicios, pero recordemos que las pérdidas como tal tienen hasta 10 años fiscalmente para poder amortizarse. Entonces, primero se tienen que cubrir las pérdidas, nos tendríamos que regresar, obviamente, para checar esto. Pero hay otros dos puntos importantes, Alejandro, que también, ahorita que estamos viendo, antes de entrar a la parte fiscal,
La parte de las acciones, Alejandro. Tú también, me imagino que todos ustedes, amigos de Educarte Fiscal, les ha pasado, en donde igual nosotros decimos, vamos con el notario, con el fedatario, y le decimos, ¿sabes qué? Hazme mi acta constitutiva por una sociedad que vamos a hacer Alejandro y yo. Esta sociedad vamos a percibir el 50 y 50%, que son lo mismo que 10 acciones y 10 acciones. ¿Qué pasa? Está en el papel la acción, pero no tenemos el título como tal, Alejandro. ¿Y qué pasa con esto? Imagínate que yo el día de mañana toco madera, el día de mañana me lleva a Diosito, ¿y dónde están mis acciones? En el papel. Y me dices, a ver, Alejandro, por favor, necesito que me des los dividendos. Obviamente ya no sería yo no estoy. Sí, claro. Está mi hijo o está mi esposa. esposa. Tus beneficiarios. Exactamente, pero aquí en el acta constitutiva, aquí no dice la esposa o los hijos de Luis, dice Luis Alberto, pero si Luis Alberto ya no está, ¿quién los tiene que recibir? Pues obviamente ya entramos con otro tema, pero obviamente, ¿qué es lo más fácil? Pues tener nuestro título, ¿no? Claro. Obviamente esto también tiene, yo la verdad te soy sincero, Alejandro, creo que solo una vez he visto un documento de ese tipo, en donde sí tienen las acciones como tal impresas con el nombre. O sea, esto es mi título de ser accionista de una empresa. Yo solo he visto, no sé tú, Alejandro, a lo mejor hayas visto. Me ha tocado ver en la práctica, pero la generalidad es que No lo omiten. Lo omite, ¿no? Entonces, como recomendación, Alejandro, creo que sí es importante que se tome en cuenta y se considere que sí se emita como tal el papel, el título. Es una recomendación, por supuesto. Así es. Sí, porque por supuesto. Para reconocimiento, cuando exista alguno de estos tipos de detalles, pues obviamente no hay cosa mejor que tener la documentación, ¿no? Y la segunda recomendación, por lo que normalmente viene haciendo el SAT, me han hecho la pregunta, oye, la asamblea ordinaria en donde vamos a repartir los dividendos, en donde se hace el decreto de la repartición de los dividendos, ¿tiene que ir protocolizada? Muchos contadores dicen no, otros me dicen sí. Yo como recomendación les digo, sí, hay que protocolizarla porque obviamente tanto ordinarias como extraordinarias, para darle un peso específico a nuestro documento. Por ahí también hay algunos cursos que nos hablan de las nuevas modificaciones en donde ya no es tan intrínseco y tan necesario, pero mientras esto pasa y procede, pues yo sí recomendaría que se haga la protocolización del mismo, ¿no, Alejandro? Sí, es una excelente recomendación, Luis. Esto me lleva a otra pregunta. Antes de pasar, o sea, hay mucho todavía que observar. Antes de empezar, oye, Luis, ¿las personas físicas pueden decretar dividendos? Las personas físicas, no, son las personas morales. Fíjate, pero cuando hablamos de actividades empresariales en cuanto al 16 del Código Fiscal de la Federación, entenderíamos, oye, pues yo tengo un negocio y también genera utilidades, entonces, pues yo sí puedo decretar dividendos. Evidentemente no, como bien lo mencionó el maestro Luis, porque aquí no estamos hablando de un consejo de administración y tampoco estamos hablando de una tenencia accionaria, estamos hablando de una persona. Entonces, es una duda que me han hecho, si no frecuentemente, sí en algunas ocasiones. Entonces, no, el decreto de dividendos atañe única y exclusivamente a las personas morales que tributan en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, por supuesto, también las personas morales reciclo también, ¿no? También. Otro tratamiento tienen las asociaciones civiles que no tienen propiamente una utilidad, sino un remanente distribuible, ¿no? Entonces, mira, pues casi nos echamos la mitad del programa en el puro preámbulo, Luis. Y todavía no empezamos a hablar. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un resumen antes de irnos al corte, Alejandro? Entonces, ¿qué es importante? Antes de reentrar a la parte fiscal de los dividendos, la importancia de cuando nosotros hacemos la constitución de una sociedad mercantil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exhibir. El primer momento es exhibir la totalidad de mi aportación como socio. Y me adelanto. Primero suscribes, te obligas, suscribes. Y después exhibes. Ok. Sí. Así, en ese orden, no al revés. Sí. ¿Sale? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, suscribimos, exhibimos, y ya a partir de ahí ya teniendo nuestro título, que seguiría nuestro segundo paso. El tercero, no contar con pérdidas de ejercicios anteriores, y en el caso de que existan pérdidas, cubrirlas, cubrir nuestra reserva del 5% que nos marca, si no mal recuerdo, el 18 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y a partir de tener estos 4 condicionantes, ya cumpliendo con estas 4 básicos, ahora sí vamos a decretar el dividendo. Y antes de irnos al corte, Alejandro, te voy a poner una pregunta.
A ver, échamela. Me la han dicho, justo en la semana me comentaba una contadora, fíjate, me decía, oye Luis, fíjate que yo tengo una empresa nueva, un cliente es empresa nueva, y él y su esposa son los socios, ¿vale? Obviamente no tienen utilidad fiscal porque es de 2023 la sociedad, pero ellos van a vivir ahorita de lo que les genera la sociedad. ¿Se pueden repartir dividendos? Antes de que me conteste Alejandro, vamos a un corte, regresamos en un momento, no se vayan, seguimos aquí en Educarte Fiscal. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la biblioteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. ¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Estamos aquí de vuelta. Nos fuimos antes del corte con una pregunta que yo le hacía aquí al maestro Alejandro, en que en la semana igual se acercó una contadora y me comentaba, ¿sabes qué? Tenemos una sociedad de nueva creación 2023 y fíjate que mi esposa y yo somos los socios de esta empresa, entonces queremos repartirnos dividendos porque es de lo que vamos a sobrevivir. Obviamente es nuestra fuente de ingresos. Entonces, como ella es socia y yo soy socio, pero yo soy el administrador único y por algunas cuestiones no quiere recibir el ingreso, dice por favor que lo reciba mi esposa. En este sentido, mi esposa puede recibir dividendos. Alejandro, ¿qué nos contestarías a este cuestionamiento? Mira, Luis, la respuesta es no. El deber ser es no, no se puede, porque como ya lo mencionamos, el decreto de dividendos se origina con motivo de una asamblea, de una aprobación del Consejo de Administración mediante una asamblea. Entonces, como eso no ha sucedido, no hay forma de que se puedan decretar los dividendos. En la práctica, sin embargo, es posible o me ha tocado ver empresas que distribuyen anticipos a cuenta de dividendos, pero eso me lleva a una pregunta: ¿cómo diablos voy a saber si voy a tener utilidades? O sea, no se ha decretado, no ha ocurrido el momento, digamos,
de la causación, el momento que genera ese decreto de dividendos, luego entonces, aunque se da en la práctica, no es una práctica ni recomendable, ni mucho menos es legal, o sea, más allá de las repercusiones legales y fiscales que esto pudiera conllevar, no puede ser así. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Y sabes que también importante tomar en cuenta que la ley, ya hablando en materia fiscal, nos dice que cuando hay un mal dividendo repartido, este se tiene que reintegrar a la sociedad. O de lo contrario, se toma como un dividendo ficto. Porque otra cosa muy común que pasa en la práctica de la persona moral es que dan la tarjeta corporativa al hijo, a la esposa, Sí. o con la misma cuenta de la persona moral hacen pagos de las cuentas de sus familiares, porque es muy diferente, Alejandro, cuando platicamos nosotros de no deducibles a sin requisitos fiscales, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra parte que a veces los socios accionistas no entienden o no alcanzan a comprender de manera tangible, porque dicen, entonces todo lo no deducible es sin requisitos o todo lo de sin requisitos es no deducible. Y no, recordemos que lo no deducible tenemos un artículo muy específico de la ley del impuesto sobre la renta que nos marca, así es, Alejandro, que nos marca que no es deducible. Y una cosa es que a pesar de que yo tenga, vamos a poner un ejemplo para ser más prácticos y más fácil. Resulta que Alejandro tiene un hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Alejandro? 17. Luis. Saludos ahí Sebastián. A Sebastián, el chavo de Alejandro. Resulta que Sebastián le dice a su papá, papá, quiero un carro, ¿no? La sociedad que tenemos Alejandro y yo nos está yendo muy bien, compro un carro Alejandro y no cualquier carro, porque Sebastián no se va a subir en un bocho cualquiera, ¿verdad? Entonces, Sebastián pide un carrito, ¿qué te parece, Alex? $500,000. Yo creo que sí. Hay cualquier cosa, ¿no? Para no andar descalzo. Se compra su carrito de $500,000, su papá obviamente dice, no te preocupes, hijo, paga con esta tarjeta, ¿no? La tarjeta es la corporativa. Entonces, muchas veces en la práctica, ustedes, amigos de Educarte Fiscal, sabemos, y muchos lo hacen, que dicen, pues mete este automóvil, mételo como si fuera de la sociedad para que sea deducible. Tiene requisitos, cumple con requisitos. Todo lo que me marque el 2929A del Código Fiscal de la Federación, muy específico, está bien emitido. A lo mejor pagamos en una sola exhibición, en PPD, como ustedes gusten y manden, todo está al 100%. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa? ¿Es estrictamente indispensable para el negocio el haber comprado el automóvil del hijo de Alejandro? No. Tiene razón de negocios cuando hablamos del 5A del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que la razón de negocios es que nosotros hacemos una erogación para que en algún momento me reditúe algo de ganancia o me deje algún beneficio económicamente esperado. Tampoco. Entonces, obviamente, a pesar de que cumple con todos los requisitos, no es deducible, Alejandro. No, y esa no es la única consecuencia, Luis. No. O sea, no solamente es la no deducibilidad, sino en la autoridad, en facultades de comprobación, nos va a decir, ¿sabes qué, chaparrito? Esto es un dividendo. Y luego entonces tienes que pagarme el 30% correspondiente por el decreto de ese dividendo en los términos del 165 de la ley del impuesto sobre la renta. Es ahí donde viene, vamos a empezar ahora sí, para que hablemos un poquito de lo fiscal. Pero antes de avanzar ahí, es que eso es importante, Alex. Nada. Dividendo ficto, porque no es cualquier dividendo, es, oye, estás haciendo una jugada que no está bien hecha, entonces es una lana repartida para ti de manera anticipada. Exacto. Y como es anticipada es un dividendo ficto, y como te estás dando un dividendo, ¿qué crees? Que como es parte de los ingresos que estás teniendo tú como persona física que te está dando una persona moral, esto obviamente lleva una parte alícuota de impuesto, y esto es que me tienes que pagar primero, Alex, piramidado. Sí. Como lo marca el 140 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es la piramidación? Multiplicarlo por el 1.4286. ¿Qué implica esto, Alejandro? Porque esa es otra pregunta que te hacen mucho las personas físicas. ¿Por qué se piramida? ¿Por qué tengo que aumentar? Vamos a poner el ejemplo. Oye, tengo $100,000 de utilidad, ¿sale? Bueno, no, todavía no vamos a entrar en UFIN, CUFIN. Sí. Todavía no, así a ciegas. Tengo $100,000 que tengo en la cuenta que están de utilidad, ya están reconocidas contablemente, ya hicimos la asamblea, demás, ¿sale? Esos $100,000, dices, Alejandro, que los tienes que multiplicar por 1.4286. Obviamente, por efecto aritmético, si nosotros tenemos $100,000, lo multiplicamos por una cantidad superior,
Se va a elevar. Oye, pero yo te dije voy a repartir 100. Pues sí, pero la ley te dice que lo vas a elevar al 42.86. Entonces ya tenemos 142,860 pesos, Alex. Sobre esta cantidad me vas a multiplicar el 30%, pero la pregunta es, ¿por qué se tiene que elevar, Alejandro? Aquí, pues ya entramos de lleno a lo fiscal, Ahora sí. donde precisamente, como ya bien lo mencionó Luis, recordemos que, tocando el punto de la CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta, es una cuenta en donde el impuesto ya fue pagado vía la empresa, vía la SADCB, la empresa que decreta los dividendos. Luego entonces se lleva esa cuenta para que no se vuelva a pagar el impuesto. Pero ¿qué sucede cuando el dividendo que se decreta no proviene de la CUFIN? Bueno, como ya nos mencionó el maestro Luis, lo piramidamos, eso nos va a dar una base mayor a la que tenemos, vamos a calcularle el impuesto, pero también tenemos la facilidad, la facilidad de acreditarnos lo que se llama el impuesto corporativo. De entrada, Luis, cuando tú me dices, oye, ¿por qué tengo que multiplicarlo por un factor cuando eso de entrada me va a dar un impuesto mayor al Elevado. ser la base mayor, ¿no, Así Luis? es. Entonces, lo que no, a veces luego los contadores no alcanzamos a ver es que eso nos da la facilidad de acreditarnos el impuesto corporativo, el 30% que ya pagó la sociedad. Y eso generalmente, no digo que en todos los casos, pero generalmente lo que nos da como resultado es un saldo a favor de impuestos sobre la renta de la persona que recibe el dividendo, Luis. Entonces, una cosa es, por ejemplo, y lo quiero dejar claro, si proviene de la CUFIN, no se retiene impuesto, no se paga impuesto, pero eso no quiere decir que no se va a acumular, la persona física lo tiene que acumular, que es diferente. Entonces, una cosa es que no provenga el dividendo decretado de la CUFIN y otra cosa es que provenga de la CUFIN, pero como sea, vamos a tener la opción, la facultad, el beneficio de acreditarnos el impuesto corporativo para disminuir el impuesto que nos está generando al piramidarlo, ¿no, Luis? Ok. Fíjate, Alex, que yo lo entiendo, no sé si sea correcto, pero yo lo entiendo algo diferente. ¿A qué me refiero? Una cuenta de CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, es, como ya bien lo dijo el maestro, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, es que ya generamos una utilidad de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, si yo ya tengo una utilidad, tengo que hacer un resultado fiscal. ¿Y qué implica el resultado fiscal? Nos lo marca el 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tu resultado fiscal, tus utilidades, se van a obtener la utilidad menos las deducciones, menos la PTU, y a esa cantidad le vas a restar todavía las pérdidas. Y sobre eso ya tienes tu resultado fiscal. Entonces, esa utilidad fiscal neta ya es de la sociedad, Alejandro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, cuando se eleva al 1.4286, lo que haces, lo que estás provocando, el efecto secundario es el acreditamiento, como bien lo dijo el maestro Alejandro. ¿Pero por qué se eleva? Porque vas a cobrar un impuesto a las utilidades posteriores. Porque, oye, yo ya tengo esto como persona moral, esto es mío. Exacto, lo pagaron como persona moral. Es persona moral, esto ya es mío. Imaginemos que el velo corporativo, yo soy la persona moral, ¿sale? Para darle una figura física, yo soy la persona moral. Esta cuenta de utilidad fiscal neta ya es mía, esta es mía. Oye, pero ahora se la va a llevar Alejandro. Pero sí es mía, pero él es socio de tu empresa. Es parte, por ti estás, bueno, ahora le va, llévatela. Pero una implicación es que lo elevas primero porque me lo marca la ley. El efecto aritmético es que al momento de que Alejandro se eleva, se va a llevar sus 100,000 pesos. Pero realmente, fiscalmente, si esto es mío, ¿sabes qué? Entonces yo te voy a quitar persona moral. Es como un tipo penalización, por llamarlo de alguna manera. Te estás llevando una utilidad que ya era de la sociedad. Entonces, ahora vamos a cobrar ese impuesto sobre las utilidades que vengan posteriores. Por eso es que te lo puedes acreditar. Entonces, ese es el primer sentido. Oye, ya te lo llevas, está bien, llévatelo, es tuyo porque tú eres socio y para eso es que hiciste tu aportación. Pero también, ¿qué pasa cuando dice Alejandro, si viene de cuenta de utilidad o no viene? Yo lo entiendo para ejemplificarlo un poquito mejor. Es que nosotros sabemos que las cuentas contables son diferentes a las cuentas fiscales, Alejandro. Sí, ¿no? es correcto. Entonces, en cuenta de utilidad fiscal neta, yo tengo un resultado fiscal de 1,000,000 de pesos, ¿sale? ¿Sabes qué? En la asamblea ordinaria se decreta que vamos a repartir 1,000,000 de pesos.
Pero por ahí viene el socio Alejandro y dice, a ver, espérate, ¿por qué 1,000,000 si contablemente tenemos 2,000,000? ¿Por qué se da este efecto, Alejandro, que sea diferente la contable a la fiscal? ¿Cuál Sí, es? sí, hay muchos aspectos a considerar. Evidentemente, el resultado contable es lo que decimos, es lo que queda libre de polvo y paja. Ya le Exacto. quitaste todo, los no Sí. deducibles, los deducibles, las deducciones, los gastos, las erogaciones, ¿no? Inclusive, contablemente, no estamos considerando ingresos como efectos inflacionarios, por No. decirte algún caso. Entonces, es diferente y debemos por eso tener una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal, para que así podamos identificar cuáles partidas corresponden a qué. Pero yo te voy a comentar un poco de mi pensamiento, Luis. Ujú. La cuenta de utilidad fiscal neta, la autoridad la creó en el sentido de que el accionista, que los socios no digan, ¿sabes qué? Me llevo las utilidades, me llevo las utilidades y me llevo las utilidades. ¿Por qué? Porque se crean empresas pobres y empresarios ricos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué dice la autoridad? No, 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 chaparrito, ¿sabes qué? Si tú quieres decretar dividendos, si no provienen de la CUFIN, pues entonces pelas, me pagas el ISR por la persona moral y me pagas el ISR por la persona física. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué dice obvio. el empresario? Ay, como que sí me duele un poco el codo, ¿no? Ujú. Porque tengo que pagar doble impuesto sobre la renta, uno por la persona moral, por la tenencia accionaria, y uno cuando decreto los dividendos. Entonces, la intención de la autoridad, desde mi punto de vista, es precisamente acotar o limitar este tipo de prácticas para efecto de los accionistas, en el sentido de que puedan estar extrayendo, y cuando vienen probablemente revisiones de contratos salariales, revisiones salariales de contratos, perdón, entonces es cuando dicen, pues no tengo recursos para negociar, ¿no? Ujú. Creo yo que ese es el sentido de la autoridad, Sí, Luis. justo así, Alejandro. Regresando un poquito a la pregunta que le hacía Alejandro de la cuenta, las utilidades, perdón, que tenemos contables contra el resultado que tenemos fiscal, resulta que tenemos uno que ya pagó impuesto, que es la CUFIN, y el otro de la contabilidad que no ha pagado impuesto. Entonces, si Alejandro dice, vamos a repartir los 2,000,000 sin problema, ¿se pueden repartir? Claro que sí, porque nosotros tenemos en la cuenta 2,000,000. ¿Por qué no los voy a repartir si es una utilidad del socio? Pero obviamente hay que estar consciente de que por el primer 1,000,000 de pesos que voy a repartir de CUFIN, como bien dice el maestro Alejandro, ya pago impuestos. Como ya pago impuestos, pues obviamente nada más se le hace la retención específica al socio del 10% que nos marca el 140 a partir del 2014. Y esto es otra cosa, otra separación importante que tenemos en materia fiscal. Pero antes de pasar a eso, tenemos una cuenta, una utilidad contable que por ese 1,000,000 de pesos, pues sí se lo podemos dar al socio, pero obviamente se tiene que hacer la piramidación y el Ujú. 10%. ¿Qué va a pasar? Al final se terminan pagando 42,86% de impuesto sobre el 1,000,000 de pesos. Entonces estamos hablando que vamos a repartir arribita de 578,000 pesos, más o menos, 572,000 pesos, Ujú. Alejandro. O sea, para la autoridad se le va una cantidad muy fuerte. Entonces, hay que hacer un análisis. ¿Sabes qué? Sí se puede repartir, pero ¿qué crees? Nos vas a dejar sin flujo de efectivo, Alejandro. Claro, No me vas a dejar dinero, entonces, claro. ¿con qué me voy a mover yo? Entonces, antes de, ¿sabes qué? Sí se puede dar, tenemos que hacer un buen ejercicio de saber exactamente en qué momento. Porque también cuando haces la junta de asamblea, Alejandro, le puedes decir, puedes estipular ahí en el acta. Ajá. ¿Sabes qué? No se va a repartir ahorita, se va a repartir en el transcurso del año, ¿sale? Mm. Para que no sea en que dejemos precisamente sin fondos a la empresa. Sí, Luis, como bien lo mencionas, debemos de hacer un análisis previo antes de decretar este tipo de movimientos, porque si no corremos el riesgo de dejar sin flujo de efectivo a la empresa. Ujú. Y eso pues nos metería en serios problemas para la operación de la misma, ¿no? Sí, Alex, porque ahora tendrías que pedir, porque esa es otra de las situaciones que también tenemos que tomar en cuenta. Oye, quiero decretar 1,000,000 de pesos porque así lo dice, pero ¿qué crees que en la cuenta no lo tengo? Tengo También. inversiones, pero no lo tengo en la cuenta. Oye, pues entonces hay que pedir un préstamo, que ese préstamo me va a generar intereses con tal de darle al socio sus utilidades, que ya es ganador, ya es acreedor. Entonces, son muchos factores que se tienen que considerar, ¿no, Sí, Alejandro? sí, efectivamente, pudiéramos tener una empresa con utilidad contable
pero con poco flujo de efectivo en bancos. Sí. Entonces, aunque se da el supuesto de que haya dinero, probablemente lo tienes invertido, ¿no? Exacto. Entonces, es una serie de cúmulos de factores que intervienen para una correcta determinación en el decreto de dividendos, creo yo, Luis, ¿no? Sí, y otro factor también importante que comentábamos, cuando nosotros pagamos el dividendo y no proviene de una cuenta de utilidad fiscal neta, ¿qué procede aquí? La piramidación del 1.4286, como bien ya lo comentó el maestro Alejandro, esto es totalmente acreditable para la persona moral. Y el pago definitivo del 10% que se le hace de retención de la persona moral a la persona física. Si ponemos el ejemplo otra vez de los 100,000 pesos de dividendo, pagamos un dividendo de 100,000 pesos, se piramida por 1.4286 de acuerdo al factor que nos marca la ley del impuesto sobre la renta, se eleva a 142,860. Pero resulta que cuando nosotros lo multiplicamos por el 30%, el efecto es que le vamos a dar 100,000 pesos al socio. Pero tenemos que hacerle una retención del 10%, como lo marca el 140 fracción 2, y nos dice este pago es definitivo. ¿Qué implica que sea definitivo? Que no lo puede acreditar ni la persona moral, ni tampoco lo puede hacer efectivo la persona física, o sea, ya se le fue a la autoridad. Entonces, obviamente, nos saldría carísimo pagar un dividendo que no proviene de la cuenta de CUFIN. Y otro factor importante, Alejandro, que nos hace falta comentar, bueno, muchas cosas nos hacen falta comentar. Sí. Pero cuando nosotros teníamos una CUFIN de 2013, anterior a 2013 tenía un tratamiento. Cuando tenemos una CUFIN del 2014 en adelante, hizo otro tratamiento. ¿Qué implica esto? Hubo una modificación en la ley del impuesto sobre la renta en donde específicamente en el artículo 9 y artículo 10 nos obliga a llevar dos tipos de cuenta de utilidad fiscal neta. Recordemos que la cuenta, en resumen, la cuenta de utilidad fiscal neta es los resultados de ejercicios anteriores, positivos obviamente, que ha tenido la persona moral. Entonces, antes de 2013, ¿qué tratamiento tenía? Y después de 2014, ¿cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a la repartición de dividendos, Alejandro, cuando se les hace estas cantidades a los socios accionistas? ¿Cuál sería la implicación, Alex? Perdón, Luis, estaba leyendo aquí. Ok, no te preocupes. Perdóname. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es la diferencia radical de utilidades de CUFIN 2013 a utilidades de CUFIN 2014? Intrínsecamente, ¿qué es lo que sucede? En el 2013 no teníamos la obligación de una retención del 10%. Después del 2014, sí o sí, se tiene que pagar el 10%. Entonces, oye, otra pregunta normalmente que te hacen, ¿qué utilidad pago primero, Alejandro? ¿De la CUFIN de 2013 atrasada o de la CUFIN 2014 que ya viene para acá? Pues primero la Ley General de Sociedades Mercantiles nos marca que te acabes la anterior, claro, y después vengas con la nueva del 2014. Entonces, esta es una de las modificaciones importantísimas que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, amigos de Educarte Fiscal, por cuestiones de tiempo tenemos que llegar al fin. La verdad es que nos hizo muchísima falta ver muchas cosas relevantes a la parte de los dividendos, pero reitero, por cuestiones de tiempo no podemos ahondar más. Pero también tenemos por ahí algunos cursos por parte de la capacitadora, entonces creo que sería viable que pudieran buscar alguno de este tema para ahondar más y checar algunas de las preguntas que pudieran tener al respecto. Entonces, Alejandro, tus últimos comentarios antes de irnos. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. El tema de dividendos es un tema importante, es de gran relevancia en la vida de todas las empresas. Es importante conocer los aspectos técnicos, legales, fiscales, que implican este tipo de manejo del decreto de dividendos, a efecto de que no tengamos ciertas complicaciones o ciertas dificultades cuando la autoridad establece sus facultades de comprobación. Recordemos que la autoridad está encima de los contribuyentes con el aspecto de la contabilidad electrónica, con el aspecto de la presentación de las declaraciones, con el aspecto de presentar declaraciones informativas. Entonces es importante tener a la mano los elementos necesarios para tener un buen soporte documental de las decisiones que está tomando el Consejo de Administración con respecto al decreto de dividendos. De mi parte, ha sido un gusto compartir con mi amigo Luis. Por cierto, le mandamos un saludo a nuestra compañera, la maestra Jessie.
la cual no puedo estar presente por cuestiones de trabajo, pero siempre es un gusto contar con su compañía. Esperamos que siga siendo así más adelante. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alex. Y amigos de Educarte Fiscal, como mis últimas recomendaciones, otra cosa importante ahorita que estoy recordando es que normalmente cuando nosotros hacemos una repartición de dividendos, sabemos también que tenemos que hacer un recibo por esta repartición de dividendos. Me preguntaban también en alguna ocasión, oye, ¿puedo juntar todos y hacer uno solo? Sí, sí se puede hacer uno solo hasta el último día del primer mes del siguiente ejercicio de la repartición del dividendo. Por ejemplo, podemos hacer la emisión de este recibo en 31 de enero del 2024 por todas las emisiones de dividendos que se hicieron en el 2023, pero tenemos que poner por separado todas las reparticiones que se hayan hecho. Entonces no podemos decir, se repartieron 100,000 pesos para Alejandro, pero fueron 5 de a 20. No, tenemos que decir, el día tal fueron 10,000 pesos, el día tal tanto. Entonces tenemos que llevarlo por separado. ¿Cuál es la recomendación? Mejor hacerlo efectivamente cuando se haga el reparto de utilidades. No cargamos con más trabajo, no tenemos pendientes. Y bueno, creo que ese es otro factor importante que tenía que comentarles. Y pues así llegamos al final de este programa, amigos. Reitero, nos hizo falta ver muchas cosas más, pero seguramente posteriormente las retomaremos. Mi nombre es Luis Alberto Morales Sosa, este fue su programa de Educarte Fiscal y contador, ya no estés preocupado, aquí te mantenemos actualizado. Nos vemos hasta la próxima, un gusto haber estado con ustedes.